Bueno, ¿cómo están? Continuamos. Vamos a seguir hablando del cuadrilátero de Saccheri. Recordemos, ¿no? Lo que había hecho Saccheri era en su obra Euclides ad omni naevo vindicatus, ¿no? Que es algo así como Euclides liberado de todas las fallas. Él se proponía demostrar la necesidad del quinto postulado de Euclides. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Considera un cuadrilátero de la siguiente forma: una base, dos lados perpendiculares a esta base, que tengan la misma longitud, construidos de forma tal que tengan la misma longitud. ¿Bien? Y bueno, traza usando el axioma 1 la recta que pasa por los puntos D y C. Y bueno, si uno asume el quinto postulado de Euclides, entonces es fácil demostrar que estos ángulos tienen que ser rectos. Bien, tenemos acá, si esos ángulos son rectos, recíprocamente vale el quinto postulado de Euclides, ¿no? Ahora, él dice, bueno, ¿podrá suceder que estos ángulos como nosotros hemos mostrado, son iguales, que esos ángulos sean obtusos? Es decir, ¿podría suceder que tenga una geometría donde la recta sería una cosa así? Bien. Vamos a ver que esta hipótesis es desechada, ¿no? Después lo que va a suceder, como les mencioné antes, es que con esta hipótesis él no llega a ninguna contradicción. Entonces dice eso, influenciado por la filosofía kantiana, de que la no contradicción que implica esto repugna la naturaleza de las rectas. Pero vamos a ver que esta hipótesis sí es falsa, ¿no? No puede suceder esto en el cuadrilátero de Saccheri. Déjame buscar un... Estoy con problemas. Bueno, entonces vamos a ver que esta hipótesis no es válida en la geometría neutra. Recuerden, la geometría neutra asume los cuatro primeros postulados de Euclides. Entonces las rectas se extienden infinitamente, no puede haber rectas cerradas. Eso es muy importante, porque esto sí podría valer en otro tipo de geometrías, como la geometría elíptica. Pero bueno, no va a valer para la geometría neutra. Entonces, teorema muy importante, que ya está en la obra pionera de Saccheri, teorema, la hipótesis del ángulo obtuso no es admisible en geometría neutra. Bien. Demostración. Déjenme ver si esto está grabando. Disculpen. Si esto está grabando bien. Bueno, la demostración es la siguiente. Voy a considerar, no voy a empezar trabajando con el cuadrilátero de Saccheri. Lo que vamos a hacer es esto: consideramos un triángulo cualquiera. Entonces, consideramos un triángulo A, B, C. ¿Bien? Esto, cuando uno lo demuestra, tiene que ir escribiendo todo. Considero un triángulo A, B, C. Bien. En este triángulo considero en el lado BC, considero el punto intermedio. En el lado BC también considero el punto intermedio, el punto medio. Entonces, considero estos puntos. Y después considero el segmento de recta que une a esos puntos medios. Bien. Y considero la prolongación de esa recta en las dos direcciones. ¿Ok? Entonces, a este punto lo llamo D. Si quieren, a este punto lo llamo E. Bien. Entonces, por construcción, tengo que BD, como este es el punto medio del lado AB, tengo que BD es igual a AD, es congruente, y análogamente BE
congruente a S. Lo que hacemos después es lo siguiente. Disculpen, voy a considerar, observen, voy a considerar la recta, ahora voy a considerar la recta perpendicular a esta recta R, que incluye D y E, y que pasa por el punto C. Entonces voy a considerar esta perpendicular. Este ángulo es de 90, porque lo construyo de esa forma, para que sea de 90 grados. Y análogamente acá, hago lo mismo. O sea, trazo las perpendiculares a la recta R, que es la recta que extiende el segmento DE, bien, en ambas direcciones, que pasa por los puntos A y C. ¿Ok? Simplemente hago eso. Y entonces considero esta figura. ¿Bien? Esto lo puedo construir, entonces le doy nombre a estos puntos. D, E, F y G. Bien. Bueno. Ahora lo que hago es considerar la recta perpendicular a este segmento FG y que pasa por el punto B. Entonces considero esta perpendicular, este segmento perpendicular. Entonces este ángulo es de 90 y este ángulo es de 90. Recuerden, cuando uno escribe así, esto significa que el ángulo es de 90 grados. ¿Bien? Es la notación para el ángulo de 90 grados. Entonces ustedes tienen esta figura y bueno, adviertan que tenemos que observen que este triángulo acá no está bien dibujado, pero bueno, si estuviese bien dibujado, lo que va a suceder es que el triángulo, y a este punto lo llamo FGH. Lo que va a suceder es que el triángulo BHD triángulo va a ser congruente a este de acá, a DAF. ¿Por qué? Porque bueno, tiene lados opuestos por el vértice iguales, este es de 90, por construcción es de 90, este es de 90, y tienen este lado en común, ¿no? Porque DA es igual a DB, ¿ok? Por construcción, entonces, por el criterio lado, ángulo, ángulo. ¿Bien? Tiene un lado y dos ángulos iguales, entonces los triángulos necesariamente son congruentes, porque eso vale en la geometría neutra. Eso se deduce a partir de los 4 primeros axiomas. Son las primeras proposiciones de los elementos de Euclides. Okay. Análogamente, BHE es congruente a ECG. Por el mismo criterio. Lado, ángulo, ángulo. ¿Ok? Bien. Entonces adviertan que por ese criterio tenemos que, déjenme ver si esto se está viendo bien. Entonces yo tengo que, este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo de acá. Luego, alfa es igual a beta. Y análogamente voy a tener que este ángulo de acá, que voy a llamar gamma, es igual a este ángulo de acá, que voy a llamar phi. Perdón, a este ángulo de acá, que voy a llamar phi. Entonces gamma igual a phi. ¿Ok? Y bueno, a estos ángulos de acá, a este lo voy a llamar epsilon, y a este ángulo lo voy a llamar, digamos, psi.
Ok, entonces, observen ustedes que, y además, por la congruencia, como este triángulo es congruente a este lado es igual a este de acá. Análogamente, como este triángulo es congruente a este lado es igual a este de acá. Es decir, estos lados son iguales. ¿Bien? Es decir, lo que construí acá es un cuadrilátero de Saccheri, pero invertido de su posición original. Donde tengo, esta es la base, ahora esto de acá abajo va a ser el techo. ¿Bien? Y acá tengo los ángulos de 90 grados. ¿Bien? ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque GC es igual a HB, pero HB es igual a FA. Bien. Ok, entonces como la relación de igualdad es una relación transitiva. Bien. Bueno, tengo eso. De manera tal, voy a escribir acá, luego FG AC es cuadrilátero de Saccheri. Es cuadrilátero de Saccheri. Bueno, entonces lo que yo quiero ver es que la hipótesis del ángulo obtuso no es admisible en geometría neutra. ¿No? La hipótesis del ángulo obtuso nos referimos al ángulo del cuadrilátero de Saccheri. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo sé por el teorema de Saccheri y Legendre que vimos ya en una clase anterior, tenemos que considero ahora mi triángulo original, el triángulo ABC. Saccheri y Legendre nos dice que, asumidos los 4 primeros axiomas de Euclides, es decir, en el territorio de la geometría neutra, la suma de los ángulos internos de un triángulo es menor o igual a 180 grados. ¿Okay? Entonces lo que vamos a tener es que epsilon más alfa, fíjense, ¿quién es? ABC, el ángulo B es este, después el ángulo A es este, y después tengo este ángulo de acá. Entonces tengo epsilon más alfa más gamma más psi es menor o igual a 180. Ahora, recordemos que este ángulo es igual a este. Entonces reemplazo eso. Lo que tengo es que epsilon más alfa es igual a beta y gamma es igual a phi. Tengo que esto es menor o igual a 180. ¿Okay? Pero ahora adviertan ustedes lo siguiente. Voy a borrar esto acá. ¿Qué es lo que tengo ahora? Tengo que este ángulo A, que es esto, más este ángulo C, que es este más este, es menor a 180. ¿Bien? Pero nosotros sabíamos que en el cuadrilátero de Saccheri los ángulos del techo son iguales. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Lo que tengo es que D más C es menor o igual a 180 por el teorema de Saccheri y Legendre que ya estudiamos. Y como estos tipos son iguales, luego D igual a C, ya mostramos que eran iguales, tiene que ser menor o igual a 90 grados. De manera tal que queda deshecha en geometría neutra la hipótesis del ángulo obtuso. Los ángulos del techo del cuadrilátero de Saccheri no pueden ser, que son iguales, no pueden ser mayores a 90 grados. Entonces este es un resultado muy importante. Entonces cuando Saccheri descubrió esto, se puso muy contento, ¿no? Porque dijo, buenísimo, ya está, la hipótesis del ángulo obtuso muy fácilmente queda refutada. El problema fue que dijo, con el ángulo agudo voy a encontrarle la vuelta para mostrar que también tiene que arribar a una contradicción, y no lo encontró. Al contrario, creó una nueva geometría. ¿Bien? Ok. Entonces,
eso es lo que vamos a seguir trabajando. Bueno, después hay otro teorema que dice que otro teorema que también de Szekely en el cuadrilátero de Szekely bueno, la medida de la base es menor o igual a la medida del techo. Bueno, veamos esto. Entonces, consideramos el cuadrilátero de Szekely, el segmento AB, trazo dos segmentos perpendiculares AB que sean congruentes, yo tengo los puntos D y C, trazo la recta que los une, este es el techo, esta es la base. Y recuerden siempre que estamos trabajando sin asumir el postulado. Entonces, lo que dice este teorema es que la medida del techo va a ser mayor o igual que la medida de la base. O en otras palabras, que la medida de la base es menor o igual que la del techo. Entonces, ¿cómo se procede? Bueno, consideremos, vamos a considerar diagonales. Por ejemplo, esta. Considero esta diagonal. Ok. Con este ángulo, por definición, es de 90. Este ángulo de acá lo voy a escribir con otro color. Es de 90. Entonces, lo que podemos hacer acá, bueno, vamos a esto, este de acá beta, este de acá gamma, yo sé que voy a escribir con rojo, alfa más beta más 90, alfa más beta más 90, por el teorema de Szekely y Legendre, esto es menor o igual a 180. ¿Okay? En otras palabras, alfa más beta es menor o igual a 90. Pero, por otro lado, considero este ángulo de acá, lo llamo delta. Por otro lado, como este está construido para que sea de 90, beta más delta es igual a 90. De lo cual deducimos que necesariamente alfa es menor o igual que gamma. Perdón, estaba diciendo delta gamma. ¿Bien? Entonces alfa es menor o igual que gamma. ¿Okay? Por construcción. Este tipo necesariamente es menor que este. Ahora, lo que podemos hacer es analizamos. Ahora vamos a hacer un resultado que es bastante conocido. Entonces, continúo por acá arriba. Lo que tenemos es que bueno, este ángulo es mayor o igual que este. ¿Okay? Bien. Y estos lados, listo. Y estos lados tienen ángulos en común.
DAB triángulo y es DAB. Este triángulo tiene con el triángulo DBC dos lados en común, que son este es igual a este y este es lado común. ¿Okay? Y DCB triángulo tienen dos lados en común. Pero fíjense, este ángulo que está formado por este lado y este de acá es mayor que este. Pero cambié de denominación de gamma. Pero gamma es mayor que alfa. Entonces de ahí lo que se deduce, siempre, esto es un teorema básico de geometría neutra, en particular geometría euclídea, que ustedes pueden probar, que no depende del quinto postulado, que es el siguiente. Ustedes, si ustedes tienen dos triángulos, ¿no?, que tienen dos lados en común, pero el ángulo formado por uno de esos dos triángulos y de esos lados en común es mayor que el otro, entonces el lado opuesto también va a ser mayor. ¿Okay? Entonces de acá, ¿bien?, tienen este lado es igual a este y este lado es en común, pero la abertura de este ángulo es mayor que la de este. Como consecuencia, el lado opuesto es mayor que este de acá. Si quieren, les dejo como ejercicio que demuestren eso. ¿Bien? Está en la bibliografía. Entonces de ahí sí se deduce que DC tiene que ser mayor o igual que AB. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí probamos otra cuestión importante que tiene que ver con el cuadrilátero de Szekely. Bien. Entonces vimos la imposibilidad de la hipótesis del ángulo obtuso y vimos que en el cuadrilátero de Szekely la longitud del techo siempre es mayor o igual que la de la base. ¿Bien? Claro, si uno asume el quinto postulado, pues es estrictamente igual, como ya saben. Okay. Bueno, y lo que queda, ahora sí, a partir de ahora vamos a empezar a trabajar con la geometría hiperbólica. ¿Bien? Solo voy a definir el axioma que vamos a usar. Axioma geometría hiperbólica. Nosotros vamos a negar el quinto postulado de Euclides y en su lugar vamos a introducir otro. Dada una recta R y un punto P, entonces por P pasan dos paralelas a R. Bien, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo una recta R, van a ver que ya es una geometría totalmente diferente. Y en principio vamos a trabajar y a demostrar un montón de cosas usando, si se quiere, una notación que implica trabajar en el plano. Pero cuando yo haga esto no significa que la recta sea una recta euclideana. Después vamos a ver un par de modelos especiales para la geometría hiperbólica. Pero ¿qué es lo que está pasando? Tengo un punto exterior, entonces lo que dice este teorema es que tengo dos rectas que son paralelas. Este axioma. Tengo el punto P. Va a haber dos rectas, y estas rectas, por más que yo las prolongue, nunca van a cortar a R. Eso es lo que es la definición de paralelismo. Ahora, lo que vamos a demostrar ya en el próximo video es que en realidad este axioma implica que es lo mismo que decir que por un punto exterior pasan infinitas rectas paralelas a una recta dada. Si pasan dos, pasan infinitas. Y la idea de la demostración, bueno, va a ser trabajar con todas las rectas que estén acá, digamos, ¿no? A grosso modo. Que pasen por ahí. Porque si esta no corta, vamos a poder probar, después vamos a ver cómo, formalmente, que estas tampoco van a cortar. Entonces, otra forma de formular este axioma sería decir que, o sea, ustedes van a leer, pasan dos rectas paralelas. Bueno, pero si pasan dos, pasan infinitas rectas paralelas. Bien, para que quede claro. Y bueno, a partir ya de la próxima clase sí vamos a empezar a hacer geometría partiendo de este postulado. Y vamos a ver un montón de cosas muy, muy interesantes. Entre ellas que en geometría hiperbólica
la semejanza, como les dije antes, de triángulos implica su congruencia. ¿Bien? Es muy importante. Y que tampoco, y en geometría hiperbólica no van a existir cuadriláteros, como los entendemos en geometría euclidiana. ¿Okay? Bueno, les dejo un gran abrazo. Traten de hacer estos ejercicios que yo les fui sugiriendo, especialmente los del video anterior, que tienen que ver con probar toda la equivalencia, las distintas formulaciones equivalentes del quinto postulado de Euclides, que hay un montón, y algunas son fáciles de probar y otras no tanto. Los dejo para que trabajen con eso. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho.